básicos del lenguaje C++. Hoy voy a hablar sobre los elementos básicos del lenguaje C++, uno de los lenguajes de programación más importantes y utilizados en el mundo. El lenguaje C++ fue creado a principios de los años 80 por Bjarne Stroustrup como una extensión del lenguaje C. Su objetivo era combinar la eficiencia del control de C con nuevas características que permitieran la programación orientada a objetos como las clases y los objetos. C++ es un lenguaje de propósito general, lo que significa que puede usarse para casi cualquier tipo de software, desde videojuegos y sistemas operativos hasta aplicaciones de escritorio, inteligencia artificial o programación de hardware. Una de las grandes ventajas de C++ es su velocidad y eficiencia. Por eso se sigue usando en la actualidad para aplicaciones que requieran alto rendimiento como motores de videojuegos o sistemas embebidos. Elementos básicos del lenguaje C++. Ahora, para comprender realmente cómo funciona C++, debemos entender sus elementos básicos, que son las piezas fundamentales que permiten escribir cualquier programa. Estos elementos son las bibliotecas, la función principal main, las variables y tipo de datos, los operadores, las estructuras de control, las funciones y las estructuras y clases. Veamos cada uno de ellos en más detalles. Bibliotecas. En C++ todo programa suele comenzar con una o varias instrucciones que inician con el símbolo numeral. Estas son las directivas de preprocesador y sirven para incluir bibliotecas que amplían las funciones del lenguaje. Por ejemplo, numeral incluye IOString, que es prácticamente obligatorio para todos los programas de C++, acompañado de UseNameStd. La biblioteca IOString permite usar funciones para entrada y salida de datos, como cout y sein. El comando useNamespace.std evita tener que escribir std cada vez que usamos una función estándar. La función principal main. Todo programa en C++ debe tener una función principal llamada main. Es el punto de inicio del programa. Ahí comienza y termina la ejecución. Ejemplo, in main, cout, hola mundo, return 0. Int indica que la función devuelve un número entero y return 0 significa que el programa terminó correctamente. Pues valga la aclaración que el return 0 no necesariamente tiene que ser un 0, puede ser cualquier número entero, nada más que se deja por tradición el número 0. Variable y tipo de datos. Una variable es un espacio en memoria donde guardamos información. En C++, cada variable debe tener un tipo de dato que indica qué clase de información va a almacenar. Los tipos básicos son int, que son números enteros, ejemplo 5, menos 3, 42, float o double, números con decimales, char, un solo carácter, por ejemplo A, B, C, string, cadenas de texto, bool, valores lógicos, true o false, o verdadero y falso. Operadores. Los operadores en C++ son símbolos especiales que permiten realizar operaciones sobre los valores o variables de un programa. Son esenciales porque permiten manipular datos, comparar resultados y controlar el flujo lógico de las instrucciones. Se pueden dividir en varios tipos. Aritméticos se utilizan para realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, división o residuo. Son las más comunes y se usan para cálculo numérico. Relacionales permiten comparar dos valores y determinar si son iguales, diferentes, mayores, menores, mayores iguales o menores iguales. El resultado de una comparación siempre es un valor lógico verdadero o falso. Lógicos se emplean para combinar o negar condiciones. Son muy útiles dentro de las estructuras de control,
ya que permiten evaluar varias condiciones a la vez. De asignación. Sirven para dar valores a las variables o modificar las que ya tienen. Por ejemplo, se puede usar para aumentar o disminuir o actualizar datos sin necesidad de escribir expresiones más largas. Otros operadores especiales, como los de incremento, que son 2 más, o de incremento, que son 2 menos, o los de acceso a miembros, que se utilizan en estructuras más avanzadas como clases o punteros. Estructuras de control. Permiten que el programa tome decisiones o repeticiones. Hay dos tipos principales, condicionales y repetitivas. Condicionales sirven para que el programa ejecute diferentes acciones según se cumpla o no una condición. En C++, la estructura más común es if, que evalúa una expresión lógica, verdadera o falsa, y dependiendo del resultado, ejecuta un bloque de instrucciones. Si la condición no se cumple, se puede usar un else para indicar qué hacer en ese caso. También existe el else if que permite evaluar varias condiciones en orden. Gracias a esta estructura, el programa puede tomar decisiones y reaccionar ante diferentes situaciones, lo que le da flexibilidad y comportamiento inteligente. Repetitivas. Permiten que el programa realice una acción varias veces, ya sea mientras se cumple una condición, usando while o do while, o durante un número determinado de veces, usando un for. Son útiles cuando se necesitan repetir procesos como recorrer listas, sumar datos o mostrar información de manera continua. Funciones. Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica. Su principal objetivo es dividir el código en partes más pequeñas, ordenadas y reutilizables, lo que facilita la lectura, el mantenimiento y la corrección de errores. Cada función puede recibir datos de entrada, llamadas parámetros, y devolver un resultado al finalizar su ejecución. Esto permite que en diferentes partes del programa trabajen de manera coordinada sin repetir instrucciones. Las funciones pueden ser definidas por el programador o provenientes de bibliotecas ya existentes. Gracias a ellas, los programas se vuelven más estructurados, modulares y fáciles de entender, ya que cada uno cumple un propósito específico dentro del sistema general. Aquí tenemos un ejemplo de una función int_sumar. Es una función que recibe dos números y devuelve su suma. Estructuras y clases. Las estructuras y clases son elementos fundamentales de la programación moderna, ya que permite organizar y representar datos de manera más eficiente. Una estructura o struct agrupa diferentes variables bajo un mismo nombre, lo que facilita manejar conjuntos de informaciones relacionadas, como las características de una persona o datos de un producto. Por otro lado, las clases, van más allá. Además de agrupar datos, también pueden incluir funciones que actúen sobre esos datos, lo que permite crear objetos con propiedades y comportamientos propios. Las clases son la base de la programación orientada a objetos, un enfoque que busca modular el mundo real dentro del software. Gracias a este concepto, los programas pueden ser más organizados, reutilizables y fáciles de ampliar. En conclusión, C++ es un lenguaje que combina potencia, velocidad y flexibilidad, lo que se convierte en una herramienta esencial en la programación moderna. Conocer sus elementos básicos, como las bibliotecas, las variables, los operadores, las estructuras de control, las funciones y las clases, nos permiten entender la lógica detrás de cualquier programa. Dominar estos fundamentos es el primer paso para crear aplicaciones más avanzadas, desde simples calculadoras hasta complejos sistemas de inteligencia artificial o videojuegos. En resumen, aprender C++ es aprender a pensar como programador, y eso abre las puertas a muchas oportunidades en el mundo tecnológico. Gracias.